¿sí? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias por estar acá. Voy a presentarme para que tú sepas con quién estás hablando. Mi nombre es Sara Rivera. Yo soy colombiana radicada en Estados Unidos. Soy asesora de imagen personal y coaching con programación neurolingüística. Mi enfoque y mi propósito es trabajar en la autoestima, la imagen interna, para que como resultado tu imagen externa sea ese propósito que tú tienes en tu vida. Entonces, mi deseo es que tú puedas transformar tu vida como yo transformé en la mía, y quiero empezar a hablarte un poco sobre una seguidora que me escribió una carta, y aquí la escribí, la transcribí acá para podértela leer, para hablarte de eso, de cómo nosotros nos sentimos en algún momento en la vida como estancados. Que a mí me llegó a pasar. Ya te contaré un poco de esto. Entonces te voy a leer la carta que ella me escribe. Me dice: hola Sara, soy una mujer que tiene una baja autoestima y por eso me siento insegura. Me siento decepcionada porque no logro avanzar. He renunciado a mis sueños por ser una ama de casa y por mis hijos, y me siento por todo esto frustrada. Veo a las mujeres exitosas y las admiro. Quisiera ser como una de ellas. Deseo sentirme bonita, deseo cambiar, deseo sentirme exitosa. Estoy harta de lo mismo. Estoy cansada de que no me valoren. Me da nostalgia recordar lo bella y soñadora que era, y una melancolía darme cuenta de en lo que me convertí. Estoy aburrida de la vida, no estoy motivada. Veo que siempre es lo mismo y me siento muy, muy triste. Me da miedo despertar un día y no poder hacer nada. No sé si esta historia a ti te conmueve, si a ti te tocó, si te pasó lo mismo en algún momento de mi vida. A mí me pasó. Y no necesariamente tiene que ser una mujer que es ama de casa, una mujer que está en casa todo el tiempo o criando a sus hijos, no. También mujeres que son exitosas y que han logrado mucho han sentido que se sienten estancadas, que no logran avanzar. Entonces, te voy a regalar hoy unos secretos que te van a servir a ti para salir de esa zona donde tú te sientes frenado, donde sientes que no logras avanzar. Te voy a contar un poco. Si tú haces lo que yo te voy a recomendar hacer, tú vas a poder empezar a salir de esa zona donde tú te sientes así enfrascado, que no sientes que estés avanzando, que no te sientes bonita, que no te valoran. Dejar un poquito, enfocarnos en otras áreas y empezar a quitarle el enfoque a esa parte para que podamos salir. Y aquí es donde yo te voy a regalar a ti unos tips para que esto sea diferente para ti. Entonces, vamos a hablar un poco sobre mi historia, sobre lo que a mí me ocurrió, cómo yo me transformé y cómo tú puedes también transformar tu vida, ¿sí? A mí, hace mucho tiempo, me fui para Estados Unidos a vivir, y allí viví una transformación. Yo la viví hace muchos años atrás, ¿sí? Yo tuve un punto de quiebre cuando cerré mi empresa. Yo tenía una empresa de confecciones, una de estampación, tenía corte, manejaba muchísimas cosas, tenía gran responsabilidad, trabajaba bastante en esa área, y el punto de quiebre fue eh, mudarme. Cierro mi empresa, tenía muchos empleados, se me tocó una época en Colombia que estaban las pirámides funcionando, y varios de mis trabajadores han cogido dinero de la cartera de los vendedores. Bueno, eso fue impresionante. Yo me quedé sin la empresa, cierro la empresa, y yo me encontraba de la noche a la mañana sin saber qué hacer. Cuando yo estoy en esto, yo tuve muchas cosas que me pasaron. Me separé, ya estaba sola, mi hija se trasladó para otra universidad, mis hijos ya vivían por aparte, entonces eso fue muy difícil, tantos cambios. Cuando esto se da, yo dije, yo tengo que cambiar mi vida de alguna manera, porque yo no puedo seguir así, ya no sabía qué hacer al día siguiente. Cuando yo me voy para Estados Unidos, entonces, ¿dónde fueres a lo que vienes? Y ahí es donde yo decía, yo veía mujeres muchos años en Estados Unidos, en el mismo punto. Y yo les preguntaba, hablaba, les contaba, y bueno, ¿y tú cómo te sientes? ¿Cómo te gusta vivir aquí? Sí, pero entonces la gente decía, sí, ya uno se acomoda. Y eso es lo que yo decía, yo no quiero en mi vida. Yo realmente quiero vivir de lo que a mí me guste, no de lo que me toque. Y no siempre es fácil.
¿sí? Pero eso era una de las cosas que yo decía, yo quiero vivir de lo que a mí me apasiona, de lo que a mí me gusta, de mi pasión, de mi amor por algo, pero no puedo estar viviendo en una parte donde yo me siento estancada, muriéndome poco a poco. Entonces yo empiezo una cantidad de preparación y de capacitación, pero igual yo ya era una mujer profesional y yo me sentía estancada. Y yo recuerdo mucho que este ejercicio te lo voy a dar a posterior para que tú lo hagas, que yo fui a una capacitación y cuando yo voy a esta capacitación me dicen que haga una fábula de cómo yo me sentía, de qué yo sentía en ese momento y yo hice la fábula y yo me relacioné con un zancudo y a mí me preguntaban por qué, porque el zancudo chupa la sangre. Yo decía, no, en mi caso no lo relacioné por ahí. En mi caso la relación iba netamente en que él se reproduce en aguas estancadas y yo sentía estancada mi vida, aún siendo profesional. Mis hijos ya estaban en la universidad y había logrado muchas cosas, pero mi enfoque no estaba en lo que yo había logrado, sino que en ese punto de mi vida yo me sentía totalmente estancada. No sentía avanzar y no veía todas esas cosas que yo había hecho como logros, sino que yo me sentía estancada, estancada. Yo tomo esa capacitación y empiezo a recapacitar, porque no veo, porque no admiro, porque no me siento una mujer exitosa, sino que por el contrario yo me sentía que no avanzaba y que no avanzaba. Y empiezo a estudiar y empiezo a prepararme. Primero empecé con programación neurolingüística, a aplicar todo esto en mí. Después empecé con el coaching, luego pasé con otras capacitaciones en reconversión, luego pasé también a hacer unos estudios sobre psicología gestal, heridas de la niñez, abusos, maltratos, adicciones. Eso me apasionó. Y ahí empiezo yo a cambiar, pero primero yo cambié la parte mental antes que la parte interna. Entonces la parte mental, entonces dejé de ver televisión, empiezo a escuchar audiolibros, empiezo a leer muchísimo y empiezo todo esto, pero yo seguía muy herida dentro. Muchas cosas todavía me deprimían mucho, yo me sentía muy triste aún y esa parte, ahí es donde yo te comprendo. Porque yo ya era profesional, yo era una mujer trabajadora de toda mi vida, había logrado muchas cosas, pero yo sentía estancada. Y ahí en ese punto es donde yo decía, yo necesito una transformación, yo quiero más, yo no me puedo quedar en este punto. Entonces, vienen todas las capacitaciones, viene todo el estudio y empiezo, pero cuando yo entré ya a mi ser, y yo ya vi que tenía mucho conocimiento, pero mi ser todavía no estaba sano, todavía me deprimía, lloraba, me daba rabia, muchas cosas, y mis reacciones aún eran muy inconscientes. Viene la segunda etapa de la preparación, toda fue interna. Sanación, heridas de la niñez, reparación del inconsciente, reparación de muchas cosas que empiezo a tomar conciencia que hace uno mal, que dice por ser inconsciente, por ser tan ignorante, dice y hace cosas que no son. Entonces ahí empieza mi transformación. Cuando yo empiezo mi transformación, pues yo también quiero que los demás, mis amigas, sobre todo las más cercanas, empiecen a transformar sus vidas. Entonces yo me reunía con ellas y empiezo a hacer mini retos y mini coaching y entonces empiezo el proceso. Yo ya iba un poquito más adelante, porque yo ya llevaba como unos 2 años estudiando, pero entonces a mí todavía me faltaba mucho camino. Y yo empiezo con ellas y empezamos un cambio. Cuando yo empiezo a ayudarlas más a ellas y cuando ellas empiezan a cambiar y cuando lo que yo les decía, háganlo porque lo mío fue muy largo, yo decía, hay que acortar el camino. ¿Cómo lo vamos a acortar? Entonces yo decía, pues tengo que aprovechar más el sueño, tengo que aprovechar más los tiempos muertos y empezó a crear técnicas y a crear métodos para que pudiésemos aprovecharlos más. Y entonces yo decía, si yo me demoré tanto, si lo hacemos durante el sueño y empiezo a trabajarlo así, pues de pronto sí va a ser más pronto, más rápido. Lo hice así y empecé la transformación. Y entonces cuando le empiezo a ayudar a ellas, cuando empiezo a ayudarles a ellas, cuando empiezo toda esta capacitación con ellas, yo empiezo a mejorar mucho más, porque a través de lo que yo ayudaba, yo sanaba. Veía los dolores de ellas, yo me identificaba con algunos y sabía cómo poder ayudarlas, otras cosas no, pero el comprometerme a ayudarlas empezó y empezamos todas a salir de esos círculos y a mejorar y a mejorar y a mejorar, y entonces ya luego empiezo a trabajar en el tema de metas, a ponerme sueños, y yo siempre les digo, ¿saben cuál es el problema de por qué uno se siente tan estancado?
porque no tenemos sueños grandes, porque no tenemos metas, porque no canalizamos toda esa energía en una meta. Y entonces digo yo, voy a escribir mis metas, voy a empezar. Y me tomaba los días y pensaba y meditaba en la noche, yo qué quiero, cómo lo quiero, dónde. Y empiezo ya a estudiar el coaching, que es para básicamente eso, ponerte unas metas y unos objetivos grandes que te permitan soñar. Entonces empiezo a estructurar las metas. Y entonces paso a pasito, empiezo una tras otra, tras otra. Entonces coloqué poquitas, pequeñas, cercanas, medianas, largas. Iba estructurando los caminos y entonces yo iba a decir, bueno, por ejemplo, la mía, la primera, era crear mi página web. Pues yo la creo, pero pues ni idea de todo esto, todo lo que tenía que tener detrás. Y voy viendo las necesidades. Entonces apenas voy viendo las necesidades, empiezo a escribirlas. ¿Qué necesitaría yo para salir de tal situación? ¿Qué necesitaría yo para hacer esto? ¿Qué necesitaría? Y empiezo a trabajar paralelo. También la inteligencia financiera, a ahorrar, a que se multiplicara, a entender que también las emociones, como mis heridas, como la relación con el dinero, todo era un conjunto. Y entonces mientras no sanara de mi ser, iba a ser muy difícil que mi relación con el dinero, que mi relación con mis propósitos estuvieran encaminados a que se cumplieran. Entonces ahí empiezo yo, bueno, entonces hay que trabajar varias facetas, digo, el dinero, las emociones, las metas, empezar a sanar estas heridas de la niñez, empezar a sanar con los padres, las relaciones, Y yo empiezo una transformación en un año, pero es decir, yo ya venía transformando primero mi interés y luego empiezo, yo digo, voy a crear este método y lo voy a aplicar. Voy a aplicármelo como está, vamos a trabajar la mentalidad, vamos a trabajar y creo el método META. Mentalízate, enfócate, trázalo y aplícalo. Entonces, como asesora de imagen, entonces dije, voy a trabajar todo este conjunto juntico, de manera que el coaching con la asesoría de imagen se uniera. Y a esto vi la gran necesidad de trabajar en la autoestima. Yo ya había estudiado lo que era psicología gestal, no psicología, sino solamente en unas áreas de la psicología. Entonces empiezo a aplicar. Y ahí es que me doy cuenta que aplicando el método, uno por uno, el método durante 3 meses, son 9 módulos, un mes, casi 2 meses son totalmente enfocados en la mentalidad, creencias, yo cómo pensaba de mí, valores, capacidades y conceptos míos propios, y yo cómo pensaba, cómo me miraba por dentro, hasta dónde era capaz de verme, hasta dónde era capaz de soñar y escalar, y empecé a trabajar la mentalidad, y dije, la mentalidad la puedo trabajar de esta manera, y aquí ya otra, y empecé a practicarlo, y este método empecé a practicárselo ya a las personas con las que yo ya estaba trabajando. Y entonces cada semana nos conectábamos una vez a la semana y les dejaba tareas para todos los días. Y si nos daba resultado, yo les estaba llamando, estaba consultando. Y empezamos a tener todos una transformación. Yo a una escala sí, y a otros iban también avanzando, pero yo me convertí en una adicta a esto y entonces empiezo a estudiar neurociencias y cómo trabaja el cerebro, porque entonces el cerebro, digo, si conozco cómo trabaja el cerebro, si empiezo a entender las emociones y todos estos dolores internos, lo ponemos lo tangible con lo tangible, es decir, el cerebro con esto, vamos a funcionar. Y así fue. Empecé a trabajar con mi método META, pero entonces al finalizar el método, entonces empezamos las primeras semanas, casi los primeros 2 meses, en mentalidad, cómo tú piensas al respecto de todo, como te lo dije anteriormente. Luego viene la E, que es el enfoque, también es parte de la mentalidad, empezar a enfocarnos. ¿Qué queremos en la vida? ¿Cómo lo queremos? Y entonces el qué, el cómo, dónde y por qué. Perfecto. Y luego, entonces, teníamos ya mucho material. ¿Qué hacemos con esto? Porque ese es un problema. ¿Tú qué haces con todo lo que estudias? Pues vamos a trazar metas. Y entonces a trazar metas, entonces ser muy específica y aplicar lo que se llaman metamodelos y modelos de precisión. El qué, el cómo, el dónde, el cuándo, frecuencia, a qué horas, todo. Perfecto. Entonces ya teníamos un paso a paso. Entonces yo tenía mi paso a paso de mis metas hacia arriba, y por decir, a mis alumnas también se los daba. Les decía, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo les iba dando los ejemplos y yo les decía, tú vas haciéndolo. Y esa era una tarea, por ejemplo, de una semana. El qué quiero y cómo lo voy a hacer. Les daba la estructura, perfecto.
y empezamos a cumplir metas, a cumplir sueños. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes un sueño que te quita el sueño, tú dejas de mantener en el círculo de las emociones, en el círculo de la preocupación, en el círculo de estar en esta angustia constantemente. Me funcionó muy bien, muy bien. Tengo muchos testimonios que tú puedes ver en la página, que puedes estar escuchando en mis redes, ver en mis redes, donde de verdad empezamos a transformarnos, ¿sí? Y esto es lo que yo quiero que tú hagas hoy con tu vida, que te transformes como yo me transformé, que tú puedas también tener estos cambios, que tú puedas aplicar este método en tu vida, que me des la oportunidad de llegar a ti para transformar tu vida, como yo la hice. Si tú haces lo que yo te digo y como yo lo hice, porque no es fácil al inicio, vas a tener que dejar de ver televisión, de escuchar música, porque eso te está resonando en tu cerebro y vamos a necesitar crear nuevas redes neuronales con unos hábitos diferentes, con un pensamiento diferente. Entonces, para eso hay que hacer cosas diferentes. No es fácil en cuanto a que tienes que renunciar a esas cosas, pero realmente aplicarlo es sencillo. Tú lo puedes aplicar todas las noches haciendo tus cositas, tus ejercicios, tus audios. Entonces, por ejemplo, tú sientes que tienes una estima muy baja, te voy a dar un ejercicio que te va a servir enormemente. Vas a hacer las afirmaciones al levantarte, pero las vas a escribir. Yo soy bonita, yo soy inteligente, yo soy enérgica, yo soy muy activa, yo soy muy buena trabajadora, yo soy muy buena madre, lo que tú consideres, pero siempre en positivo y en el yo soy en presente. Tú las escribes por la mañana y las vas a guardar en tu billetera, de manera que si tú tienes que abrir tu billetera para sacar dinero, para sacar monedas, tú lo leas. Cuantas veces, o en el bolsillo de tu bolso, donde tú siempre tengas que estar metiendo a sacar algo para que lo leas constantemente. Y en el espejo de tu baño, colócate un corazón, una hoja, dibuja un corazón y coloca ahí yo soy, todas tus cualidades. ¿Cuáles son tus cualidades y las fortalezas que te van a servir a ti para sacar un proyecto de estos en tu vida, una transformación? Pues que yo soy disciplinada y yo soy constante. Me gusta leer, deseo cambiar mi vida, la voy a cambiar, estoy cambiando mi vida. ¿Me entienden? Cosas como esas. Yo soy hermosa, soy inteligente, soy audaz, lo que sea. O sea, coge de todo lo que tú tienes para que tú lo estés leyendo continuamente y tú digas, esto es lo que a mí me va a servir para cambiar mi vida. ¿Sí? Empieza a trabajarlos en las mañanas, en la noche. La lista de gratitud también es muy importante. Yo me levantaba en la mañana y escribía 10, 20, 30 cosas por las que estaba agradecida, porque desperté, porque respiré, porque tengo piernas para caminar, porque podía ir a un gimnasio a entrenar, tenía un cuerpo sano que me facilitaba ir a entrenar, porque tenía la disciplina, tenía la voluntad. Yo agradecía mucho, Padre, gracias por la voluntad que me das para poder ir. Entonces, empezar a agradecer en la mañana y en la noche, siempre. Y tus cualidades, tus valores, tus conceptos. Y entonces, aquí venía otra parte, capacidades. ¿Qué necesitaba yo para lograr esta meta? Pues tenía que capacitarme. Ok, ¿en qué? Pues tengo que estudiar el coaching, por ejemplo. Entonces, estúdialo. ¿Dónde lo vas a estudiar? Bueno, voy a investigar dónde, cuánto te vale y cómo lo vas a pagar. Pues voy a tener que tener otro trabajo. En fin, esas son las capacidades que tú necesitas para lograr en tu vida qué. Y ahí es donde yo quiero ayudarte, a que tú mejores tus capacidades, tus valores, tus conceptos, tus propios conceptos, tu autoestima, y empieces a trabajar fuertemente esa parte interna para cuando llegue a la parte externa, tú ya estés espectacular, radiante, y ya no sea sino trabajar tu imagen personal, qué es lo que quieres, cuál es tu sueño. Pues, bueno, que mi sueño, en mi transformación, yo me estoy soñando en que voy a tener una empresa, o voy a trabajar en un puesto tal, o voy a trabajar en tal empresa, o voy a ascender, lo que tú consideres que sea tu propósito en la vida. A ese propósito le vamos a hacer todo el camino para que lo logres. Como te digo, empezando por tu mente, después pasamos al enfoque, luego vamos a trazar las metas y por último vas a aplicar absolutamente todo, terminando con una imagen personal adecuada. Yo les conté una anécdota. Yo cuando trabajaba en Estados Unidos me daba mucha risa porque yo soy diseñadora de modas, entonces yo busqué trabajar en áreas de mi vida que fuesen así, similares y parecidas.
Entonces yo empecé a trabajar en alteraciones, arreglos de ropa y empecé planchando. Y a mí me daba mucha risa porque yo me arreglaba muy bien para irme a plancha, entonces tenía que llegar a quitarme todo porque dañaba las telas. Y era todo un cuento porque se reían de mí porque yo iba a planchar vestida de esa manera. Solo que es que yo nunca pensé que ahí yo me fuera a quedar. Decía, este es un paso de mi vida donde yo voy a pasar y aprender y a ser humilde y a aprender muchas cualidades, aprender de una cultura, cómo la gente piensa en otro país, que eso fue maravilloso, a abrir mi mente y después con eso empezaba yo a soñar. Entonces lo único que yo hacía, yo pedía permiso que pudiera escuchar audiolibros mientras trabajaba. Entonces yo escuchaba un audiolibro diario. Así que uno al diario son 5 a la semana, estaba aprendiendo y aprendiendo y mi cerebro estaba convirtiéndose y enfocándose en lo que quería y no en lo que no. Yo no soñaba con la plancha y con la ropa que tenía, yo soñaba que yo iba a hacer lo que estoy haciendo hoy en día. Entonces yo me vestía para presentarme frente a cámaras. Siempre soñaba en eso, cómo me voy a ver, cómo voy a hablar, cómo me voy a vestir, qué colores voy a ver. Yo me imaginaba todo. Entonces yo vestía para eso y eso es lo que yo quiero que tú hagas con tu vida. Te vistas para el éxito, pero antes que te vistas para él, te sientas. Primero lo sientas, primero te transformes en tu mente, te transformes en tus emociones, empieces a enfocar tu energía y luego termines con esa imagen a ese proyecto de vida, con una imagen adecuada para lo que tú quieres. ¿Qué códigos quieres transmitir? ¿Cómo quieres que te vean? ¿Cómo deseas tú vestirte? Pues qué casual, qué cuál estilo, qué elegante, no sé, no importa, eso no importa. Pero que sea que tú reflejes ese sueño que tienes dentro, que esa mujer o ese hombre que ha sanado y que se ha superado a sí mismo, se ha transformado, salga y salga radiante. Permíteme que yo te ayude en este proceso. Nos vemos. Muchas gracias. Espero que nos veamos pronto.